Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy tenemos nuevamente nuestro estudio bíblico de los miércoles. Pero antes de comenzar el estudio quisiera que oremos porque ya comenzó el mes de febrero y ciertamente pusimos muchas metas, muchos objetivos en diciembre y ya vamos por el segundo mes. Y esto va rápido y uno tiene que preguntarse, ¿no? Si hemos avanzado en esto que establecimos, como que el Señor quiere tratar mi corazón en este aspecto. Este año va a ser el año donde vamos a romper con esto, donde vamos a mejorar, donde vamos a avanzar en esto y ya van 2 meses. Y la pregunta es, ¿ese entusiasmo sigue vivo? ¿El plan sigue estando en pie? ¿Vamos al día? ¿O ya ese entusiasmo nos lo robó el que se roba todo y estamos ya de nuevo en el mismo lugar que estábamos antes de hacer el plan? ¿Qué es lo que reina hoy en nuestros corazones? El desánimo, es la tristeza, la preocupación. Hay cualquier cantidad de personas dentro de la iglesia que viven en preocupación, que viven en tristeza, que viven en temor. Y la respuesta para todos siempre va a ser: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Porque si Dios es quien Él dice ser en tu vida, si tú le estás dando ese lugar que le pertenece a Él, Él dice que Él convertirá tu tristeza en gozo, tu lamento en baile. Él da la paz sobre todo entendimiento, te hace libre, te llena de gozo. Entonces, si eso no es lo que está gobernando en tu vida en este momento, tú sabes la respuesta. El Evangelio está diseñado de una manera bien simple. Todo se soluciona postrándonos a los pies del Maestro. La mejor parte. De allí sale todo. Entonces, si tú quieres averiguar cómo tú puedes hacer para recibir el amor del Señor, póstrate a los pies de Jesús. Tú quieres la paz que sobrepasa todo entendimiento, póstrate a los pies de Jesucristo. Estás cansado, estás agotado, Él dice: ven a mí, póstrate a los pies de Jesucristo. Necesitas sabiduría para una reunión, para una conversación, póstrate a los pies del Maestro. Todo el Evangelio funciona postrándonos a los pies del Maestro en humildad, para que nadie se complique la vida, escuchando sus palabras, deleitándonos en su presencia, honrándole. Todo el Evangelio está construido sobre esto, para que nadie te esté preguntando: oye, ¿cómo hago tal cosa? Póstrate a los pies de Jesús. Pero mira, no sé cómo avanzar en esto, no sé cómo. Póstrate a los pies de Jesús. Así que en esta noche, Padre, nos postramos a tus pies. En esta noche hemos decidido escoger la mejor parte y escuchar tu voz, mirarte al rostro y escuchar lo que tú tienes que decir sobre lo que estamos viviendo. No lo que me está diciendo el enemigo, no lo que me están diciendo las situaciones. Lo que tú tienes que decir, porque tu palabra es la verdad y dura para siempre. Y cielo y tierra, y oficinas, y empleos, y este cuerpo pasará. Pero tu palabra prevalecerá. Así que hoy queremos escuchar directamente de tu boca, Señor, lo que tú tienes que decir a nuestra situación, a nuestro corazón. Danos hoy ese pan espiritual de este día, Señor. Aliméntanos. Estamos sentados a la mesa, somos tus hijos. Y aquí no hay un lugar privilegiado, no importa qué asiento me toca, siempre y cuando yo reciba de ese pan, Señor. Bendice esta palabra, Padre Santo. Permite que tu Santo Espíritu vaya detrás de ella y la firme en nuestros corazones, que provoque una confrontación con nuestra carne, con las mentiras que estamos escuchando, una confrontación con nuestras dudas, una confrontación contra nuestros temores, Señor. Necesitamos que tu Espíritu intervenga en nuestra situación, Padre Santo, y nos muestre la luz de tu persona, de tu poder. Te damos gracias por lo que vas a hacer en esta noche, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y todos decimos amén. Bueno, le damos gracias al Señor. Si no ha tagueado a sus amistades, a su familia, todavía es el momento, por favor. No hemos comenzado, dele compartir a este en vivo y vamos a comenzar
rápidamente con la palabra de Dios. La verdad es que era un mensaje. Inicialmente ya vamos por la tercera parte. Que se haga la voluntad del Señor, ¿no? En la segunda parte, la parte anterior, estuvimos viendo cómo se expresaba David a través del Salmo 32, cuál era su situación, especialmente su condición espiritual, mientras no confesaba su pecado. Y utilizó temas de los huesos, gemir todo el día, sentía la mano del Señor sobre él, estaba en una situación bastante complicada, se secaba su verano, se sentía muy triste, muy desconsolado. La verdad es que cuando tú eres un hijo de Dios, el pecado tú no lo vives de una manera ligera. Cuando tú eres un hijo de Dios, pecar a ti te afecta. Provocar algo negativo en tu intimidad con Dios te afecta y tú lo sientes y tú lo identificas. Y mientras no confiesas ese pecado, no para salvación, estamos hablando de creyentes ya. Mientras no confiesas ese pecado, sientes esa culpa, esa carga. Pero gracias al Señor, David confesó su pecado. Pero antes de confesarlo, tuvo que ocurrir un evento importante. El Señor, en su infinita misericordia, bien comprometido con la promesa que le había hecho a David, bien comprometido con el propósito que tenía que cumplir todavía David y el linaje, envía al profeta Natán. Envía a uno de sus profetas que hace un par de capítulos, en segunda de Samuel, había venido a bendecir a David, a decirle puras cosas buenas, lo bueno que estaba reinando y tal. Pues él envía a este mismo profeta a confrontar a David por su pecado. Por si acaso usted no se acuerda del pecado, David cometió adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, uno de sus soldados, y luego primero intentó engañar a Urías y como no funcionó, lo mandó a matar. O sea, asesinato y adulterio, fornicación. Eso fue lo que David tenía en el plato en ese momento y que aún no había confesado. Imagínese eso. Natán confronta a David. Vamos a comenzar con la parte 3 porque David no fue que él llegó por sus propios medios, como a veces nos pasa a muchos de nosotros, que el Señor tiene que arrastrarnos por nuestro beneficio. Tiene que llevarnos a ese lugar de humildad porque Él está comprometido con nuestro propósito. Él está comprometido con lo que Él puso dentro de nosotros y todavía no ha sido entregado a esta generación. Así que Él envía a Natán, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1. Segunda Samuel, capítulo 12, verso 1. Dice lo siguiente. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado, que él había criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Era parte de la familia esta corderita. Comiendo de su bocado, de su comida y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. O sea, esto no era una corderita cualquiera, un animal cualquiera. Había un cariño tan especial, más allá, familia. Pero vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante. O sea, le llegó una visita al hombre rico y la costumbre era que tú mataras un animal para atenderlo, etcétera, pero él no quiso coger de las suyas, a pesar de que tenía cualquier cantidad de ovejas y vacas, sino que tomó la única de aquel pobre hombre, la corderita, la que era parte de la familia, la tomó, la robó y la preparó para aquel que había venido. Mira lo que pasa en el verso 5 para que tú veas, ¿no? Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. O sea, David se metió una rabia contra el que había robado la corderita. Se puso extremadamente disgustado, ofendido, bravo. Mira lo que dice. Le dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo esto es digno de muerte. Wow. Y acuérdense que los reyes en esta época tenían la última palabra sobre eso. Verso 6. Debe pagar
la cordera con 4 tantos. O sea, tenía que pagar la respuesta de esa cordera, iba a ser 4 veces. 4 veces. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Ah? David ofendido. Pero mira lo que le dice Natán. Natán es sabiduría del cielo. A veces uno tiene que ir a confrontar a alguien y uno no sabe cómo. Porque el pecado es evidente. El pecado es claro. Pero hasta para confrontar hay que tener sabiduría. Muchas veces nosotros vemos el error, vemos el pecado y vamos de frente como una locomotora. Y yo quiero que usted sepa algo. El objetivo del Señor no es que la persona sea humillada, no es que la persona se sienta mal. El objetivo del Señor es que la persona se arrepienta, porque la voluntad de Dios es que todos nos arrepintamos. Entonces, si esto termina en pelea, no se cumple el objetivo. Entonces, a veces hay que pedir sabiduría. A pesar de que usted sepa algo, a pesar de que usted tenga toda la evidencia, hay que pedir sabiduría al Señor para ver cómo es que el Señor quiere hacer el asunto. Así que en ese momento, cuando David estaba todo exaltado, que casi que iba y mataba a ese tipo, que no existía, porque esto era una parábola que estaba usando Natán, Natán le dice en el verso 7 a David: ¿estás bravo? Pues quiero que sepas que tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres, todas las vacas y las corderitas. Estaban hablando de las mujeres. Y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. Un soldado fiel. Lo heriste a espada como si fuera nada. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Voy a parar aquí. Este es el verso 9. Voy a parar aquí porque quiero hablar un poquito de estos primeros 9 versos. Mire, primero que todo, vamos a hablar claro. Al Señor no le gustó para nada el pecado de David. Le desagradó en gran manera. Pero es tal la misericordia del Señor que en vez de enviar juicio sobre David, envía a Natán. O sea, no solamente le desagradó el pecado de David, sino que le desagrada que no le había confesado el pecado, que estaba viviendo ese pecado. Dicen los estudiosos, acuérdense que, ahora vamos a ver la sentencia, los estudiosos dicen que pasaron más de 12 meses entre que David cometió todos esos pecados y que los confesó. O sea que David llevaba 1 año haciéndose loco con su pecado. ¿Tú te imaginas el nivel de rabia que tiene? Brother, eso es como cuando un papá le encuentra un examen escondido ahí en el cielo raso a uno de sus hijos que tiene fecha abril 2020 y el hijo todavía no le dice nada. Cada día que pasa, como que va alimentando esa rabia y tú lo ves pasando por ahí jugando y tú, hola hijo, ¿cómo estás? Pero en tu mente dices, hey, ¿qué te pasa? 1 año sin confesar el pecado. Pero aún en esa rabia, en ese desagrado, porque Dios, mire, Dios es un Dios santo. Una cosa es que Dios sea misericordioso, pero Dios es un Dios santo. Él detesta el pecado, aborrece el pecado. Por el pecado tuvo que morir su único hijo. Entonces, a pesar de todo eso, su misericordia es más grande. Esto es lo importante. El pecado de David fue grande, fue violento. La misericordia de Dios es más grande. No hay pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir. No hay. Entonces, es interesante porque Dios toma la iniciativa en esta situación. De la misma manera en que envió a nuestro Señor Jesucristo a resolver el problema del pecado, porque Él sabía que ninguno de nosotros lo iba a resolver. Dios toma la iniciativa con David y le envía a Natán. Ahora, yo quiero que usted sepa algo. Esto es una muestra de la misericordia de Dios y de la voluntad de Dios para David. Esto no significa que ahora usted y yo creamos que nos podemos aprovechar de la misericordia de Dios y no confesar nuestros pecados.
Porque mire lo que dice Génesis capítulo 6, verso 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y hay otro verso que dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces usted no se la esté jugando. Cuando usted siente la convicción del Espíritu Santo sobre algún pecado, usted vaya y póstrese y arrepiéntase y confiéselo. Porque usted piensa que el problema, mire, ¿sabe lo que pasa? Las consecuencias negativas del pecado, usted la está viviendo aunque no lo confiese. Esto es lo irónico, que a nosotros no nos gusta ir delante de alguien a confesarle el pecado, a pesar de que ese alguien ya sabe, porque él lo sabe todo, y preferimos vivir una intimidad aparente con Dios cuando la relación está complicada porque no hemos confesado el pecado, pero nosotros preferimos vivir en esa mentira. El diablo nos agarra y nos mete en una sartén así con cebolla y nos tiene ahí pensando en nuestra cabeza linda que nosotros estamos en la jugada. Yo no voy a confesar este pecado y yo me voy a acercar y voy a poner mi alabanza como si nada estuviera pasando. Y lo que no sabemos es que apenas nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, ya vamos a encontrar gracia, la libertad, la recuperación de la intimidad con Dios, avanzar en nuestro propósito. Lo que usted no sabe es que mientras no confiesa hay una cantidad de bendiciones que le están pasando por encima y no le van a llegar. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado existen. Hay propósitos que se atrasan, hay bendiciones que nunca llegan y que a uno no le duelen porque nunca las vio. Pero cuando lleguemos al cielo yo sé que le van a mostrar un camión de cosas que se perdió por pecados. Y es la que es. Mire, esto es bien interesante. El pecado que le describe Natán a David es robo. Robo de una corderita. Y usted dirá, pero oye, eso no tiene sentido porque David cometió fornicación, adulterio y asesinato. Pues a la luz de la Escritura es robo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. 1 Corintios capítulo 7, verso 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Mira esto, verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Qué quiere decir eso? Aquí la palabra de Dios está diciendo que el marido tiene potestad sobre el cuerpo de su esposa. O sea que el que tenía potestad, derecho sobre el cuerpo de Betsabé era Urías. Cuando David toma ese cuerpo para fornicación y adulterio, está robando algo que no le pertenece. Por eso es robo. Por eso es robo. Inclusive, en Levítico 18 describe el pecado de descubrir la desnudez de aquellos que no sean esposos o esposas de uno, como robo también. Le digo algo, la pornografía es robo. Porque tú estás descubriendo la desnudez de alguien que no es tu esposo, aunque sea en una película. Por eso Natán usa la analogía del robo, para que se entendiera bien, ¿no? Vamos a avanzar. Verso 10, estamos en 2 de Samuel 12, verso 10, dice, por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ya comienza el Señor a enviar juicio a través de Natán, porque Dios es un Dios justo. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Por qué él dice me menospreciaste? Vamos a ver dos cosas aquí. Mire, David era un malagradecido. Por eso que el Señor en el verso 9 le dice, mira, tuviste en poco varias cosas. Este es el menosprecio. Tuviste en poco la palabra de Dios. Dice el verso 9. Menospreciaste la palabra de Dios. Y yo quiero que usted sepa algo. Esto es bien importante. Usted no puede menospreciar la palabra de Dios sin menospreciar a Dios. Usted no puede menospreciar los mandamientos de Dios, la opinión de Dios sobre el pecado y pensar que está amando a Dios. Porque Él mismo dice, mira, si tú me amas, cumple mis mandamientos.
Y yo sé que la van a encontrar en un par de minutos. Si tú me amas, cumple mis mandamientos. Amor para Dios no es palabras lindas. Amor para Dios no es lágrimas. Amor para Dios no es incienso bailando. No, amor para Dios es obediencia. Si me amas, cumple mis mandamientos. Déjate de cuento. Y nosotros pensamos que nosotros podemos menospreciar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, pero estar bien y honrar a Dios. Si tú menosprecias su palabra, si tú menosprecias su mandamiento, lo estás menospreciando a Él. Luego dice, mira, verso 7, dice, mira, yo te ungí sobre Israel. Wow. Y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si fuera poco, aquí está lo que uno se pierde, yo te hubiera añadido más. En pocas palabras, el Señor está diciendo a David, David, yo te he dado todo esto, algo que a nadie le he dado. Y tú te sales con esto. Porque así somos. David tenía concubinas, tenía un chorro de mujeres. Entonces, ¿qué necesidad tenía él? Y eso es lo que uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué necesidad tenía esta persona de él? Pero el diablo es así, y la tentación es así, y nuestra carne es así. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a David con esto de que me menospreciaste y mira todo lo que te he dado? Que si tú vivieras una vida de gratitud, mata la tentación. Porque si tú estás agradeciendo, viviendo una vida de gratitud a Dios por lo que tienes, por lo que te ha dado, por de lo que te ha librado, por lo que te ha sanado, por de lo que te ha libertado, tú no tienes ni tiempo para fijarte en lo que no tienes. Cuando tú te estás fijando en lo que no tienes es porque no eres agradecido con lo que tienes. Eso es lo que el Señor está diciendo básicamente a David. Así que usted piénselo. Una recomendación, póngase a pensar en lo que el Señor ha hecho en su vida. Póngase a pensar de dónde lo sacó, de qué lo libertó, de qué lo perdonó. Y yo sé que es difícil imaginárselo, pero trata de imaginarse el infierno, que de allá nos salvó. Y vea en Apocalipsis cómo es el cielo, hacia dónde nos salvó. Y usted va a ver que usted va a encontrar, le garantizo, razones para estar agradecidos por el resto de su vida. Pero cuando uno no piensa en eso, nunca es suficiente. Señor, dame un trabajo. Wow, Señor, ese jefe mío sí es un desastre. Señor, ¿me explico? Vamos escalando. El tema es quejarse. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo si nosotros no encontramos la plenitud y el contentamiento, como dice Pablo, en la pobreza, en la abundancia. Porque el contentamiento no viene de nada de esas cosas, viene de Cristo. Si Cristo es realmente Cristo en tu vida, no importa más nada. Pablo dice, lo demás lo considero basura. Y hay otras versiones que son un poco más violentas en esa palabra. Bien. Ahora, es bien interesante que David tuvo que condenar su propio pecado para darse cuenta. Usted vio que David condenó a ese tipo y le dijo, paga 4 veces y casi que lo vamos a matar. Él condenó su propio pecado. Condenó el pecado que él estaba escondiendo. O sea, para uno es fácil ver la paja en el ojo de otra persona, pero no vemos la viga en el ojo de nosotros. Para uno es fácil criticar, inclusive a ministros de la iglesia, a pesar de que no somos infalibles, a pesar de que tenemos defectos. Mire, por eso es que la iglesia a veces está como está. Una cosa es juzgar falsas doctrinas, pero a la persona no tenemos derecho. Falsa doctrina sí. Pecado, Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios, ¿qué nos dice inclusive? Mira, cuando alguien peca, los hermanos maduros, en amor, hay que levantarlos. Cuando alguien peca, confróntalo. Si no te hace caso, ve con otro. Si no te hace caso, confróntalo con la iglesia. Y si no te hace caso, considéralo gentil. Pero en ningún momento te dice critícalo. Te dice confróntalo.
Pero David tuvo que juzgar su propio pecado. Tuvo que condenar a ese hombre para que se le cayeran las escamas, para llegar a... Porque David subió en rabia así, y Natán lo bajó de una pedra a un nivel de humildad donde él reconoció después de más de 12 meses todo lo que había hecho. A mí esa escena me vuela la cabeza, porque es un profeta confrontando al rey de Israel, al rey más grande después de Jesucristo que tuvo Israel. Eso no es cualquier momento bíblico ahí, que no la historia. Esa es la confrontación y ese es el punto de inflexión del propósito de David, del ministerio de David, de la vida de David. Porque aquí fue que cambió. Mire lo que dice después. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. O sea, Dios le prometió a David que a partir de ese día de su casa no se iba a levantar. O sea, que iba a haber violencia, que iba a haber muerte. Es una locura porque David dice, este hombre tiene que pagar esa corderita 4 tantos. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, verso 2? Dice, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Y con la medida que mides, serás medido. David dijo que 4 tantos. Perfecto. ¿Sabes cuántos hijos de David se murieron? 4. Porque con la vara que midas serás medido. Con la medida que mides, te medirán. Tú dijiste que 4. Maravilloso. El hijo de Betsabé, Amnón, Absalón y Adonías. 4 hijos de David se murieron también. ¿Te juzgó al hombre? El Señor escuchó y le pareció. Respetó tu decisión. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. David estaba viviendo con un pecado oculto. Y David tenía un grado de responsabilidad altísimo en el pueblo de Israel. Era el rey. Las consecuencias son graves. Porque mientras más alta es la responsabilidad, más grave son las consecuencias de tus actos. La gente quiere ser líder o ser pastor o ministrar o todas esas cosas. Y es una responsabilidad. Uno se tiene que parar delante del Señor a rendir cuentas por las almas. Uno se tiene que parar delante del Señor. Así que mira lo que dice el Señor después. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¡Wow! Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto con Betsabé, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Mira ese juicio, ya no solo, la espada no se levantará de tu casa, se te murieron los 4 hijos, sino que mira lo que dice el Señor, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, de tus hijos, se va a levantar contra ti una rebelión. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, o sea, Él va a tomar las mujeres de David delante de los ojos de David y se las va a dar al prójimo, a otro, que no es su esposo, el cual se va a acostar con ellas a la vista del sol. Y le dice, tú lo hiciste en secreto, David, con Betsabé, pero yo lo haré delante de todo Israel. Ya la bestia. Señor, bueno, rápidamente sabemos que Absalón se levantó en rebelión. Absalón, el hijo de David, se levantó en rebelión contra su padre, al punto que David tuvo que salir de Israel en un momento, huyendo. Ahí está, cumpliendo el juicio del Señor. ¿Y quién usted cree que se acostó con las esposas de David? El mismo Absalón. Segunda Samuel capítulo 16, verso 21, dice lo siguiente. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo.
Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. O sea, el Señor usó a Absalón, hijo de David, para cumplir estos dos juicios, para darle persecución, y se acostó con todas las concubinas de David. Locura y media. Después de esta confrontación, David confiesa su pecado. Vamos a avanzar rápido en esto para ver si lo cerramos hoy. ¿Se acuerdan que a pesar de que el Salmo 51 está después que el 32, obvio, cronológicamente es al revés? Primero está el 51 y después David sacó el 32, porque en el 32 David está explicando cómo se sentía cuando no había confesado el pecado y cómo se sentía cuando lo confesó. Pues el 51 es la confesión. Después de la confrontación que le acaba de caer a David, después del juicio, después de toda la demencia. ¿Sabe cómo cierra esa confrontación de Natán a David? Porque esto no es lo último. Dice, David le dice al Señor, a Natán, perdón, pequé contra Jehová. No hay excusa. No hay argumentos, ya no hay mentiras, ya no hay nada. Sus primeras palabras después que Natán lo confronta son, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, mira, ya el Señor ha remitido tu pecado, así que tú no vas a morir. ¿Sabes lo que es remitir, no? Delegar, ceder, enviar a otro lugar. Va a remitir una carta. ¿Y a quién le remitió el pecado de David? A su hijo. Puso a David a sentir lo mismo que él sentiría. Un hijo muerto. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, el de Betsabé, ciertamente morirá. Así que el Señor trajo muerte, trajo enfermedad sobre el hijo de David. Después de esto, David confiesa. Salmo 51, verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, David le está diciendo, mira, Señor, no conforme a mis actos, no conforme a mis dones, no conforme a quien yo soy, sino conforme a la multitud de tus misericordias, de tus piedades. Porque David ya en este momento sabía todas las transgresiones, todos los pecados que había cometido. Ya él no venía con una actitud de que no. Ya venía bien humillado, reconociendo. Este Salmo 51 es el que nos enseña lo que es tener un corazón tras el del Señor. La gente piensa que un corazón tras el del Señor es que no peca. No, señor. Un corazón tras el del Señor es que cuando peca, se arrepiente como se debe, sin excusas, sin argumentos, con humillación, corazón contrito y humillado, no te resistirás jamás. El Señor. Esto es lo que refleja este salmo. Entonces, David pide misericordia, y eso según la medida de la misericordia de Dios. Mire, cuando el Espíritu Santo realmente te muestra la condición de tu corazón, tú te horrorizas. Tú te aterrorizas de la multitud de tus pecados. Cuando tú puedes ver tu corazón realmente cómo está, los engaños, las confabulaciones, el orgullo, la envidia, tú quedas disque. ¿Qué buscas en mí, Señor? ¿Qué encontraste en mí? ¿Qué te atrae en mí de ti si esto es lo que hay en mi corazón? Pero apenas uno hace esto, lo que pasa es que el Espíritu Santo no lo hace para humillarte. El Espíritu Santo, una vez te muestra todos esos pecados, te muestra la cruz. Te muestra la cruz. Y a pesar de que haya una multitud de pecados en tu corazón que te aterrorizan, la multitud de misericordias del Señor es mucho más grande. Y la palabra del Señor dice que son nuevas cada mañana, porque Él sabe que a diario, usted no se haga, a diario metemos la pata. Mira lo que dice el segundo verso. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wow.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ustedes se recuerdan la semana pasada, David le está pidiendo al Señor que haga 3 cosas principales. Primero, que transforme su corazón para no volver a pecar. Segundo, que borre la deuda por haber cometido estos pecados. Recordemos que Jesucristo todavía no había muerto. Y tercero, que limpie su conciencia que lo tiene atormentado. El Salmo 32, esa primera parte, David la escribe sintiéndose después de haber sido confrontado por Natán y todo ese periodo donde no confesaba. O sea que él sabía, si hay alguien que sabe lo que es la culpa, es David. A mí me llama mucho la atención que él dice, lávame más y más de mi maldad. Y en Efesios 5 hace una referencia a esto. Verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire, hay mucha gente que no le gusta leer la palabra de Dios y no nos damos cuenta que es lo que Jesucristo utiliza para purificar nuestros corazones. Es la palabra de Dios la que nos transforma bajo el poder del Espíritu Santo. Y el enemigo ha sido efectivo en que el cristiano le tenga aversión, le tenga rechazo a leer la palabra de Dios. Si algo que a la gente no le gusta es leer la palabra de Dios. Y mira lo que dice ese verso. Es lo que Jesucristo utiliza para purificar su iglesia. Y usted dirá, ¿y David cómo fue purificado si no estaba leyendo la palabra? Pues que la palabra de Dios se la envió a través del profeta. Tuvo que venir una palabra de Dios a través del profeta Natán para actuar como un espejo, que eso es lo que hace la palabra de Dios, y mostrarle a David su verdadera condición. Cuando el pastor dice los domingos que cuando alguien recibe al Señor, lea la palabra de Dios, porque ahí es cuando Dios te habla, ahí es que cuando tú lees la palabra te confronta y te muestra tu realidad, porque te muestra el estándar de Dios, te muestra lo que Dios odia, te muestra lo que Dios ama, y el Espíritu Santo que está contigo sentadito hacia al lado, mientras lees la palabra te dice, epa, tú sabes que tú no estás así. Así que vamos a tratar esta área de tu corazón, vamos a tratar esta área de tu vida. Eso es ser lavado por la palabra, que el Espíritu Santo usa la palabra para mostrarnos nuestra condición y transformar nuestro corazón. Y lo que nosotros tenemos que hacer de inmediato es, Espíritu Santo, ayúdame. Mire, yo todas las mañanas, yo oro después de leer la palabra. Porque oro sobre lo que el Espíritu Santo me está mostrando que quiere trabajar en mi vida, en la palabra. Le doy la dirección. Hey, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Vamos a buscar. Comienzo a leer y los versos te pegan en la frente. Y tú dices, listo. Señor, ayúdame con esto, Espíritu Santo. Tú sabes que yo no sé. Tú sabes que yo me puedo engañar diciéndome que si cambio este canal, que si hago esto, que si hago aquello, lo voy a lograr. Pero el que puede transformar el corazón del hombre eres tú. Así que ayúdame, enséñame, ¿no? Mira el verso que sigue, dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, yo me imagino que David, o sea, cuando usted está preocupado por algo, usted está pensando en no sé qué, y ¡fuf!, le viene ese pensamiento. Usted trata de entretenerse, vamos a ver, y ¡fuf!, le viene ese pensamiento. David, cuando está diciendo que mi pecado está siempre delante de mí, es que cuando él miraba, estaba ahí. Él trataba de entretenerse, él trataba de buscar otra cosa y el pecado estaba ahí. Y eso es realmente una señal de personas que son salvas, que sienten convicción de pecado, que el Espíritu Santo, hasta que tú dices, hey, tienes razón. Voy a dejarme de orgullo, voy a dejarme de tonterías y voy a confesar esto. Y voy a pedirte que me ayudes. Pero el Espíritu Santo, usted sabe que siempre está ahí. Ahí está el Espíritu Santo. Gracias al Señor. Mire, es bien interesante que todo esto que David vivió, lo vivió como rey, ¿eh? O sea que David tenía poder, autoridad, riquezas, palacio. Todo eso lo vivió, pero nada de esto es suficiente cuando tu relación con Dios no está bien.
Tú puedes intentar llenar tu vida con posesiones, con autoridad, con títulos, con maestrías, con nombres, sobrenombres, carros, con likes. Sí. Pero nada de eso es comparable cuando tu relación con Dios está bien. Por eso que él mismo decía, acuérdese que él era rey, era dueño, riquezas, ganado, mujeres. Y él decía, prefiero un día delante de tu presencia que 1000 fuera de ella. David se sintió de esta manera, porque todo el mundo piensa que la felicidad es la plata. Todo el mundo piensa que la felicidad es las mujeres, que la felicidad son los vicios. Y David tenía todo eso, a diestra y siniestra. Y aún así se sentía como se sentía, con los huesos estremecidos, llorando, sequedades de verano. Todo eso lo sentía siendo millonario. Porque no hay nada allá afuera que se pueda comparar con el gozo de tener la salvación del Señor en tu vida. Con estar delante de la presencia del Señor y gozarte en su presencia. Mira lo que dice más adelante. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor estaba buscando hacer un trabajo profundo en el corazón de David y así lo estaba pidiendo David. David estaba reconociendo, mira lo que dice. A pesar de que en maldad he sido formado, que tengo carne, que mi naturaleza es pecaminosa, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, si hay algo que el Señor detesta, es la mentira. Y que tú llegues delante de su presencia con mentiras. ¿Sabes lo que tiene que pensar el Señor cuando tú llegas a decirle una excusa de por qué pecaste cuando Él sabe la verdadera razón? Un desastre. Un desastre. Esta parte me gusta bastante. Dice, esta parte la leímos y la releemos y no sabemos por qué David dice esto. Dice, purifícame con hisopo. ¿Sé cuántos años yo leí eso? Purifícame con un Q-tip. Purifícame con hisopo y seré limpio. Brother, los Q-tips son... Hay un par de gente ya sé que van en el carro, se cambiaron y van al súper en camino a comprar cajetas de Q-tips porque tú lees esto y dices, brother, si David se puede purificar con un Q-tip del pecado, vamos para el súper. Purifícame con hisopo y seré limpio, dice. Lávame y seré más blanco que la nieve. Wow. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mira, esto es algo que yo necesito que nosotros apliquemos a nuestra vida. O sea, lo primero que David dice es, Señor, perdóname conforme a tu misericordia, no a mis hechos. Mis hechos nunca son suficientes. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. Que el perdón del Señor sobre nuestras vidas es de acuerdo a su misericordia y a su gracia. ¿Bien? Luego, en este verso, que David le dice, purifícame con hisopo, lávame, hazme oír gozo y alegría, esconde tu rostro y borra. David le está diciendo, mira, yo sé que yo mismo no soy capaz de resolver esto. Porque yo mismo me traje a este lugar. Y yo necesito que tú hagas una obra espiritual en mi corazón. Que tú te metas en lo profundo de mi corazón y que me ayudes. Y en el minuto en que nosotros le pedimos eso al Señor, Él nos va a ayudar. Porque eso requiere que nosotros reconozcamos que no somos capaces de salir de allí. Que necesitamos su ayuda. ¿Por qué la referencia del hisopo? Bueno, Éxodo 12, verso 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana.
El hisopo se usó en el Passover, en la Pascua, cuando rociaron los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, cuando vino el ángel de la muerte a buscar a los primogénitos mientras estaban en Egipto. Lo que usaron fue un hisopo. Pero también lo podemos ver en Números 19, verso 17. Se usaba para rociar el agua purificadora del sacerdote. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. David estaba comparando su situación con haber tocado el hueso, asesinado, al muerto, el sepulcro. Él se sentía inmundo. Y le está diciendo al Señor: yo no quiero que sea el sacerdote del pueblo, quiero que seas tú mismo. El que tomes un hisopo y me limpies. Porque mi pecado es tan grande que yo necesito que seas tú, Señor. Eran los sacerdotes los que usaban el hisopo, pero el salmista le pide directamente al Señor. David entendía la gravedad de su pecado. Le está diciendo al Señor: necesito que seas tú quien me ayude, que seas tú quien me limpie, que seas tú quien me restaure, que seas tú. Mira lo que dice más adelante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, imagínense que ese crea es la palabra vara. ¿Dónde más se usó esa palabra vara? En Génesis 1, cuando el Señor dice: creó Dios los cielos y la tierra. Vara es crear de una manera distinta. Es crear sin utilizar nada. Es crear de la nada. O sea, yo no voy a crear esta casa con cemento. No. Vara es de la nada. Si aquí no hay nada y creó Dios los cielos y la tierra. Entonces David le está diciendo al Señor: mira, no uses mi corazón viejo. No lo restaures. Esto no sirve. Esto fue lo que me trajo aquí. Este corazón mío es capaz de confabular todas estas cosas. Así que no quiero que lo uses como materia prima. Crea en mí un corazón nuevo, pero de la nada, de paquete. Algo que no use nada de lo que yo tengo, porque lo que yo tengo es capaz de hacer las cosas que estoy haciendo. Así era la restauración que pedía David. David no decía: que Señor, sana mi corazón. David decía: que arráncame este corazón del pecho y ponme uno nuevo. Ponme uno nuevo. Es una locura. Dice: devuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. O sea, David durante esa época experimentó estar lejos del Señor. La palabra de Dios dice que el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. Porque nuestra salvación es la restauración de esa relación con Dios, poder experimentar su presencia. Ese es nuestro gozo. Ese es nuestro gozo. Y David está diciendo: Señor, devuélveme tu presencia. Por eso que la valoraba tanto después, porque hubo momentos donde no la tuvo. Porque el Señor no puede estar donde hay pecado. Hubo momentos donde él no experimentaba la presencia del Señor. Por eso que él después decía: es mejor un día delante de tu presencia que 1000 fuera de ella, porque probablemente él experimentó más de 365. Es una locura este salmo, porque es una confesión. Y la realidad es que es una receta para cuando nosotros pecamos. Nosotros no podemos llegar donde Dios dice: bueno, Señor, he pecado, yo voy a cambiar. ¿Qué voy a cambiar? Nadie puede cambiar por sí solo. Esos son los libros de autoayuda que venden allá afuera. El único que te puede cambiar es Cristo. Es el Espíritu Santo. Es tu única esperanza. Es mi única esperanza. Yo no confío ni en mí mismo. Yo no me puedo cambiar. O sea, ¿cuántas veces uno se mete ese jarabe y dice que esta vez voy a hacer las cosas bien? El único que te puede cambiar es Cristo.
Y si tú estás aquí en esta noche y estás luchando contra algo y llevas tu vida entera cambiando, intentando cambiar y no puedes, bueno, la respuesta es que el que puede cambiarte es el Espíritu Santo si te humillas y te sometes a su autoridad en tu vida. Ahora, cuando tú haces eso, Él va a querer cambiar lo que a Él le dé la gana, no lo que tú quieres. Él va a querer, tú piensas que yo nada más quiero que me cambie esto. Él va a ir con todo. Él va a ir con todo. Él va a formar a Cristo en tu vida. Y es aquí cuando volvemos al Salmo 32, porque él dice, en el Salmo 51 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, dice en el Salmo 51. Cuando tú me devuelvas esto, o sea, cuando me restaures, cuando me cambies el corazón, cuando me hagas todas estas cosas, yo le voy a enseñar a la gente cómo es que es esto, porque la verdad es que yo no quiero que nadie pase por esto. Y por eso enseñamos, por eso predicamos, por eso discipulamos, porque no queremos que usted pase por estas cosas. Eso es lo que decía David. Yo le voy a enseñar a los pecadores cuál es el camino. Volviendo al Salmo 32, verso 6, dice, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. El Salmo 32 es esa enseñanza. Después que David vivió todas estas cosas, escribe el 32 para enseñarle a la gente, como lo habíamos dicho en el primer capítulo de esta serie. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Ya estaba liberado en ese momento, ¿no? Mira lo que el Señor le dice a David en el Salmo 32, verso 8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Verso 9, recibamos, ¿ah? Pero no seas como el mulo o el caballo. Amén. Que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. El Señor dice, hey, yo te instruyo, yo pongo mi espíritu para que te guíe, pero no seas como el mulo y como el caballo. Escúchalo, sométete. Hey, mis planes son de bien para ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. No a los que confían en su propio entendimiento, sino a los que en Él confían y ponen en sus manos sus decisiones. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. O sea, y en verdad, para la misericordia de Dios acabamos la serie. ¿Qué hemos podido experimentar en esta serie? Bueno, David lo tenía todo. Millonario, rey de Israel, y aún así pecó. Aún así cuando se descuidó, pecó. Escogido, llamado, con propósito, ungido. Venció a Goliat, venció al oso, al león, y aún así pecó. Por eso que el que persevera hasta el fin será salvo, porque esto es una carrera de día a día ir a la cruz. En el momento en que nos sentimos confiados caeremos, dice la palabra. El que se sienta que está confiado caerá. Y David cayó. Ahora, cuando caes, ¿qué debes hacer? Todo lo contrario a lo que hizo David al principio. David se pasó más de 1 año sin confesar su pecado. Recordemos que el hijo murió porque ya había nacido. O sea que Betsabé tuvo 9 meses de gestación. Mínimo fueron 9 meses que David no confesó su pecado. Confesemos de inmediato, matamos la culpa, avanzamos en el propósito, gozo de intimidad con el Señor. No perdemos el tiempo, no nos engañemos. El diablo nos mete ese jarabe y nos hace pensar que estamos engañando a Dios y que algún día se le va a olvidar. No se le va a olvidar. Dios es un Dios justo y es un Dios santo. Ahora, ¿qué podemos aprender también? Porque uno siempre aprende, hasta de las cosas malas aprende lo que no debe hacer. Pero de las buenas, ¿qué podemos aprender de David? Salmo 51. La confesión, la humildad, reconocer que transformar nuestros corazones no está en nuestras manos. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. También de la misericordia de Dios, que a pesar de eso, tiene un Espíritu Santo. En la época de David era Natán, pero ahora está su palabra y el Espíritu Santo trayéndonos convicción cada vez que pecamos. O sea que cuando tú te quedas con un pecado es tu decisión ignorar la convicción del Espíritu Santo.
Y luego saber que el Espíritu Santo está no solo para traernos convicción, sino para instruirnos por el buen camino, por el camino de nuestro propósito. No nos perdamos la bendición de leer la palabra de Dios. Es la que nos confronta y es la que usa nuestro Señor Jesucristo para purificar a su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Te damos gracias porque vivimos en un país donde podemos accesar tu palabra sin ningún problema en todas las traducciones, en todos los formatos. Cuando hay naciones que no pueden, Señor, permítenos valorar que tu palabra llegue a nuestras manos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu y te pedimos, Señor, que no nos abandones, que sigas trayendo convicción, que sigas trabajando en nuestras vidas. Sabemos que el que inició la buena obra en nosotros las va a terminar. Y Espíritu Santo, ayúdanos. Necesitamos que transformes nuestros corazones. Necesitamos que nos hagas libres, que nos sanes, que abras nuestros ojos, Señor, ante las cosas que hacemos y que no nos damos cuenta que estamos haciendo y que justificamos y que argumentamos y que damos excusas. Ayúdanos a correr hacia la cruz cuando pecamos. Ayúdanos a hacerte caso, Señor, cuando esa voz nos dice eso es pecado, eso está mal. Ayúdanos a honrarte, Señor, con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén. Dios les bendiga. Espero que tengan un maravilloso resto de la semana y nos vemos pronto.